yo no sé si a usted le ha pasado, que a veces uno ve una persona en la calle, nunca, por decir nunca ha tratado con ella, o cuando uno entra por primera vez a un salón de clase, usted ve de pronto una chica y de pronto la ve como que más, y usted se le viene el pensamiento, pero ella tiene, se ve que es como creída, que es orgullosa, que es lo otro, pero a veces uno se hace ese análisis uno mismo y resulta que después empieza a hablar con las personas y resulta que esa persona no es así. Bien. Eso suele suceder. Eso me sucede en mi caso, como dice la compañera, a mí siempre como que las personas que no me conocen creen que yo soy amargada porque yo siempre mantengo mi cara aburrida todo el tiempo. Pero, o sea, yo en realidad no soy, yo, por lo menos la compañera como que se deja llevar por lo que las demás personas dicen de ella. Pero bueno, yo sé que yo no soy amargada y cuando las personas me conocen se dan cuenta que yo soy una persona muy extrovertida, que le encanta hablar, que le encanta estar siempre con la recocha y eso. O sea, pero los que no me conocen siempre me van a ver con mi cara amargada y me dicen, tú sí eres amargada, pero yo en mí sé que eso es un rasgo que no tengo, sino que es que en mi cara, mis gestos siempre son así amargados, como si siempre estuviera guapa. Entonces, esas son situaciones que uno tiene que replantear. A veces, bueno, yo le voy a dar la palabra a Nati. Nati, cuéntame. Claudia, ya puedes hablar. Oh, Claudia. Sí, señor, ya pude en esta videoconferencia, sí, en la anterior no pude participar nada. Bueno, ahora sí puedes porque participar. el micrófono estaba como bloqueado. Y yo lo estaba Sí, referente a desbloqueando. lo que usted hablaba de las personalidades y de la percepción de pronto cuando ves a alguien por primera vez y de pronto le ves la cara aburrida y ya tú dices, no, ese es amargado, o le ves una persona que está sonriendo todo el tiempo y quizás no sabes la cantidad de problemas que lleva adentro, quizás no sabes lo que sufre, lo que llora, entonces muchas veces juzgamos tal vez por lo que vemos y no por lo que realmente es una persona. Pues eso es lo que le he entendido hasta el momento. Sí, hay rasgos de la personalidad que a veces tienden a confundir a las demás personas. Por eso se llaman rasgos. Son características que te pueden definir tu personalidad como tal. Nati, muy bien, Claudia. Bueno, profe, yo considero, siguiendo el ejemplo de la compañera Linda, que, o sea, incluso, digamos que en la foto que ella tiene justo en la videoconferencia de la clase, yo lo observo y yo noto que ella tiene como unos rasgos muy neutros, que incluso si los observamos detalladamente, no sería como una persona amargada, como una persona aburrida, sino más bien como una mujer seria que no, digamos que su respuesta quizás ante algún conflicto, ante alguna circunstancia es mucho más imparcial, mucho más neutral. Entonces, digamos que, por decirlo de alguna manera, las personas promedio, las personas del común, y digamos que en el contexto en el que nos encontramos, está uno más acostumbrado a que las personas sean mucho más extrovertidas, que den su punto de vista, si no estén invitadas a la conversación, que llegan, se sientan, charlan. Entonces ella como siempre mantiene como su lugar, como su espacio y se encuentra, digamos que muy neutra con ella misma, con lo que ella piensa y no expone, digamos que sus pensamientos ante los demás, las otras personas por eso creen que ella es amargada, que ella es aburrida, pero en realidad no, entonces no se dan la Ella es oportunidad de como muy conocerlos antes centrada de en ella, es lo que yo te alcanzo a entender. Es como muy centrada en ella. Lo que muy pasa es que neutral en tenemos sí. que tener presente que hay unas situaciones que a nosotros nos caracterizan como tal. La parte física, el esquema corporal influye mucho también en nuestra personalidad. Por lo menos, yo también percibo lo mismo que percibe Nati de Linda. Una persona que no es ni amargada, ni tampoco tan sonriente. Maneja su parte física neutra. Estamos viéndola en foto, eso es lo que nosotros estamos percibiendo como una persona centrada, porque si yo analizo la foto de Linda, es una foto que refleja tranquilidad, que refleja espontaneidad, que refleja muchas cosas, pero hay personas que de pronto están en su diario vivir y están percibiendo eso. Pero otra cosa, Linda, de pronto te lo puede decir una sola persona y a veces uno tiene prejuicios, que allá es donde voy.
nosotros los seres humanos y más ustedes que van a trabajar con personas no pueden tener prejuicios ni juzgar por la apariencia física ni por la parte corporal de la otra persona. Porque la experiencia nos ha dicho que a veces nosotros nos encontramos con personas que tienen un rostro tosco, un rostro de pronto demasiado serio, que entonces nosotros enseguida comenzamos a hacer unos prejuicios de eso o nos armamos unos juicios y describimos a la persona con tal característica. Pero después cuando nosotros conocemos a esa persona, interactuamos con esa persona, entonces ya cambiamos la percepción. Eso nos decía Gordo y no vamos muy lejos de la teoría. Señor, yo le voy a comentar algo, pues que a mí personalmente me pasó, por eso es que lo digo, que a veces uno juzga así. Con la madrina de mi hijo, pues yo no la conocía ni nada. Y ella un día caminando por la calle, yo le digo a mi esposo, oye, esa vieja así es creída. Pues le dije así porque se me salió y le dije así. Mira cómo camina, mírale la forma de caminar. Pero resulta que yo estaba equivocada totalmente. Después, no sé por qué ella un día me habló y empezamos a hablar y como le digo, terminó siendo la madrina de mi hijo. Y para uno buscar, ponerla de madrina del hijo de uno tiene que ser muy especial. Entonces, por eso digo, o sea, que uno a veces se equivoca y uno se... Por, de una impresión negativa. Sí. De una impresión negativa. Entonces no vamos muy lejos de la teoría de Gordo porque él nos decía que la parte física también influye en la personalidad. Cuando somatizamos y también cuando la apariencia física determina nuestra manera de actuar y de pensar. Ya sea que nosotros lo reflejemos o que las demás personas le interpreten eso. Entonces, la parte física influye mucho también. Tenemos que tener presente que Gordon en sus teorías nos comentaba con los rasgos de la personalidad. Primero que todo, nosotros tenemos que tener claro cómo es nuestra forma de actuar, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros percibimos de nosotros mismos es importante. Y también tenemos que tener presente lo que realmente tenemos de pronto oculto y que de cierta manera en ciertas situaciones hace que nuestra personalidad, o sea, salga algo de nosotros que también puede determinar la personalidad en esos momentos. Recuerden que el término personalidad viene de una máscara, que hay personas, habemos personas que dependiendo donde nos encontremos, damos a reflejar la personalidad. No estoy hablando de trastorno, estoy hablando que nosotros, y ustedes lo han comprobado, ante ciertas situaciones, cuando estoy con mis amigos me muestro de una manera. Cuando estoy en mi empleo me muestro de una manera. Cuando estoy Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, eso no es malo. Eso es algo positivo. Es algo positivo porque uno maneja de acuerdo. Yo por lo menos, ustedes me ven a mí con mis amigas y a veces se les sale uno. Dime, Clau. Dime, Clau. Qué pena, señor, que el internet está lento, no me di cuenta que la estaba interrumpiendo. No te preocupes, dime. Termina tu idea. No, yo creo que eso también es un acto positivo de uno como ser humano de comportarse de acuerdo al lugar donde estás, porque perdón, tú no puedes, por lo menos estar con tus amigas y comportarte igual pues como estás ahora en una clase, ¿sí me entiendes? O sea, todo denominas también como que tienes que, de cierta forma, a comportarte acorde al lugar en el que te encuentras. No todos los lugares ni todas las personas son iguales. En el sentido de la forma en que tú te expresas con ellas, tienes que tener mucho cuidado también, porque no todos te van a entender lo que tú tratas de decir. Muchas veces quieres jugarte con alguien y lo que haces es ofenderlo porque de pronto no tiene tu edad o no conoce tu jugosidad o algo así. Así es, Claudia. Y también Gordo nos decía que depende mucho de la adaptación del entorno donde uno se encuentre. O sea, dependiendo del entorno, uno va a adquirir ciertos rasgos de la personalidad. Eso no quiere decir que uno no lo tenga, sino que uno a través de la interacción o de acuerdo al entorno, uno va mostrando rasgos de su personalidad. Por lo menos una cosa es estar yo en clase, de pronto que nosotros estemos aquí atrás de esta pantalla y que yo sea de pronto cumplo un rol de transmitirle a ustedes unas características de mi personalidad, de respetuosa,
de pronto seriedad, pero de pronto cuando nosotros nos encontremos en otro espacio que sea diferente a la parte en la formación que ustedes tenemos, yo puedo mostrar otras características de mi personalidad. No quiere decir que tenga doble personalidad, no, sino que nosotros, de acuerdo a donde nos encontremos, al entorno, vamos optando, vamos mostrando ciertas características de nuestra personalidad. Vuelvo y les digo, no es lo mismo estar aquí que de pronto más tarde que me reúna con el grupo de amigas, tengo comportamiento, tengo características de la personalidad diferente, más introvertida. A veces uno dice cosas, se juega, a veces yo manejo mucho el doble sentido de las cosas. Con ustedes no lo manejo. Entonces, de pronto, por lo menos estamos hablando con amigas y dicen algo, entonces yo comienzo a darle doble sentido. Eso es algo que de pronto las personas que son muy allegadas a mí lo conocen. Ustedes no lo conocen porque no se los he mostrado a ustedes, pero eso no quiere decir que yo esté en una parte, tengo una personalidad, son rasgos y son características de la personalidad que uno toma dependiendo a el entorno donde nos encontremos. Entonces, no podemos interpretar con trastornos de la personalidad, porque hay unos trastornos de la personalidad que también eso ya es algo anormal. Que una persona de pronto te demuestre, por lo menos las personas que son psicópatas, te demuestren encanto, seducción y después te cojan, te maltraten físicamente. Son cuestiones diferentes. Acá son características que tenemos de la personalidad que la vamos mostrando dependiendo donde nos encontremos. Y eso no es malo. Eso no es malo. Al contrario, eso nos ayuda a nosotros a mantener una estabilidad en ciertas situaciones. Yo en mi empleo no puedo demostrar tal cosa. Entonces son situaciones que uno tiene que manejar. Y eso hace parte de los rasgos de la personalidad. Mis amores, ¿va quedando claro hasta el momento la teoría de la personalidad de Gordon? Sí, profe. Sí, Todo va quedando claro. Bueno, tenemos que tener presente que él hablaba de una personalidad organizada dinámica del individuo. Tenemos que tener en cuenta la parte psicofísica, la combinación de la parte física y la parte emocional. También hablaba de las características, los rasgos físicos de la persona también determinan ciertas características de la personalidad. Los rasgos cardinales, no se les olvide, lo que caracteriza la personalidad total del individuo, por lo menos influye prácticamente en todos los aspectos de la conducta. Yo quiero que alguien me dé un ejemplo diferente, alguien diferente de lo que entendió de los rasgos cardinales. Yo quiero saber si quedó claro. ¿Quién me da un ejemplo? Ya dimos ejemplo, pero quiero que me den ejemplo para ver si quedó claro. Si no me lo dan es porque no ha quedado claro todavía. Señor, un ejemplo de los rasgos cardinales es algo que nos identifica a nosotros, ¿verdad? Algo que nos resalta y que nos habla de cómo somos nosotros como personas. Entonces, un ejemplo podría ser, por decir, mi mamá. Yo la puedo definir a ella como una persona cariñosa, amable y muy, muy humanitaria con las demás personas, que les gusta ayudar, les gusta colaborar y es una persona como que le gusta siempre ayudar al prójimo. ¿Y contigo cuál sería? Silvana, ayúdale a la compañera Olga. Bien, Olga. Bueno, como hemos repetido, los cardinales son como los que nos dan forma a nosotros. O sea, es la autopercepción que tú tienes de ti misma, algo que te define a ti misma. En el caso mío, ya yo les he dicho que, por ejemplo, a mí me define, por ejemplo, como que, digamos que
Me gusta ser una persona entregada, digámoslo de ese modo. Soy entregada. Es la percepción que yo tengo de mí misma y le da como que una forma a mi personalidad. ¿Por qué? Porque entonces las personas me ven que cuando emprendo algún proyecto yo lo hago con pasión, lo hago con entrega y me esmero porque esté bien. Entonces eso pues refleja también lo que las personas están viendo de ti. Bien, Silvana. Olga, el ejemplo que tú colocaste de tu mamá no refleja los rasgos cardinales porque estás definiendo a tu mamá. Pero sí es como dice Silvana, Exacto. es lo que tú O sea, defines. ok. O sea, yo sí, yo tengo claro eso, que es lo que uno lo identifica como persona. Pero yo pienso que también enseño, bueno, sí, ya eso es otro punto, ya, porque ya yo estoy mirando cómo es mi mamá, no soy yo, es ella. Es correcto, o sea, Entonces, tienes que ya partir yo de puedo, ti. Es lo que exacto, te no da soy yo, forma es a ti ella. como persona, es lo que a ti te A da mí, mi forma como persona. Estoy hablando persona. de mi personalidad, no de la de mi Eh, mamá. es Entonces, correcto, mi amor. yo me identifico como una persona eh, sencilla, un poco tímida en muchas ocasiones, callada. Ujú. Lo de la timidez ha sido como que casi siempre desde niña, pero poco a poco, ahí de a poquito, he ido como que venciendo ese obstáculo. Pero sí, todavía me considero bastante tímida, un poco callada, pero también tengo una cualidad como soy muy amable, soy muy tranquila, me gusta ayudar siempre a las demás personas mientras que esté a mi alcance Ujú. y que le digo honesta. Y cuando decido, así como dice mi compañera, hacer algo, un proyecto, hacer un trabajo, hacer cualquier actividad, pues lo logro. Bien, Con obstáculos, con dificultad, pero siempre con ese optimismo de seguir adelante. Sí. muy bien, bueno. Bien, Olga, gracias. Entonces tenemos que tener presente que los rasgos de la personalidad cardinales dan forma personal. Es como el sentido que tú tienes de ti misma, cómo tú te describes, tu composición tanto emocional como en tu forma de comportamiento. Lo que tú hiciste ahora último, Olga, sí es un ejemplo de rasgos cardinales porque te estás definiendo a ti misma. Nati. Un caso hipotético de mí misma sería, considerando que los rasgos cardinales son las características únicas, la autopercepción que tengo de mí misma. Así Bueno, es. considerando más la parte emocional y de estado anímico, diría que una de las principales emociones que se caracteriza de mí es la ira y el estado anímico vendría siendo la tristeza. Entonces, partiendo de esto, realizar una introspección en donde identifique causa-consecuencia de esto y partiendo de esto mejorar estos rasgos. ¿Para qué? Para que no me afecten a mí ni a las personas que me rodeen. Muy bien, Nati. Bien, muy bien. Ahora sí quedó claro los rasgos cardinales. Niñas, eso va a entrar en el parcial. Por mi Sí, parte, sí, profe. señor. Bueno, ahora vamos a un ejemplo de rasgos centrales. ¿Quién me lo da? Es lo básico de la persona. Es lo básico de la personalidad. No es tan dominante como el rasgo cardinal. Sería algo más que se adquiere, ¿verdad? Sí, La parte más sociable. la parte sociable. ¿Qué más? Bien, Nati. Ya lo habíamos dicho. La inteligencia, la timidez, La honestidad. la La honestidad. honestidad. Es correcto. Bien, tú lo puedes adquirir
es algo básico de ti que no es tan fuerte como lo que tú describiste en los cardinales. Julie, dame un ejemplo, Julie. Julie está calladita. Señor, momento, la reacción de pronto cuando uno es agresivo, pero es por una situación que se le presentó en el momento, no mantiene uno esa agresividad constantemente. ¿Ese viene siendo cuál, Julie? Un rango central. Ajá. Porque central, ese viene siendo más secundario, que lo tienes oculto, que en un momento dado puedes sacarlo. El central es lo que está ahí como un nombre lo dice. Señor, no la escuché. Señor, Ok. los rasgos centrales, o sea, no son tan dominantes como los rasgos cardinales. O sea, sus características principales son como tímido, ansioso, honesto. O sea, los rasgos centrales son tan diferentes a los rasgos cardinales. o sea, son totalmente diferentes porque ya los cardinales son como que eres, o sea, es como tú te identificas que eres. En cambio, los centrales es que te consideres una persona honesta, tímida, ansiosa. Es lo más básico que tú tienes. Exacto. Entonces el central no es tan dominante, ¿oyeron? El central no es lo tan dominante. Es por lo menos lo que... Dime, Julie. Es que por lo menos usted sabe que usted nos va explicando, yo también voy buscando por lo menos en internet. Entonces yo conseguí que los rasgos centrales son más comunes y aunque no siempre, a menudo son observables en el comportamiento. Un ejemplo de ello puede ser una persona agresiva, tal vez no manifieste ese rasgo en todas las situaciones. Por eso le dije, y otro de los rasgos secundarios es que son atributos que no constituyen una parte vital de la persona, pero que intervienen en ciertas situaciones. Un ejemplo de ello puede ser una persona sumisa que se moleste y pierda los estribos. Claro, que mira que uno la considera, ese viene siendo ¿cuál? En la secundaria, ¿no es cierto? Sí, en los secundarios. En los secundarios, que uno por lo menos la persona es sumisa, uno siempre la ve como que calmada, siempre maneja la tranquilidad, pero le hacen algo que toca su fibra, que la estremece, entonces ya saca lo agresivo. Eso es lo secundario, lo que saca lo que tiene oculto. Y lo central es lo básico, lo que te mantiene, lo que las otras personas pueden percibir de ti mismo. Entonces miren la diferencia que existe. ¿Quién me da un resumen de los tres con sus propias palabras? Julie me mencionó los dos últimos. Julie menciona los tres, a la relación de los tres. Bueno, señor, entonces el rango cardinal son relativamente poco frecuentes, son tan generales que influyen en todos los actos de una persona. Un ejemplo de ellos podría ser una persona tan egoísta que prácticamente todos sus gestos lo revelan. Claro, bien. La otra. La central. Son más comunes y aunque no siempre, a menudo son observables en el comportamiento. Un ejemplo es la que le había dicho de la persona agresiva. Tal vez no manifieste este rasgo en todas las situaciones que se le presenten. Y los rasgos secundarios son los atributos pues, que no contribuyen una parte vital de la persona, pero que intervienen en ciertas situaciones. Un ejemplo es cuando una persona es sumisa, que se moleste y pierda, como dice uno, el control. Bien. ¿Quién más, mis amores? ¿Todo quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Quién tiene duda? ¿Quién aún no ha entendido? Sin pena, levante la mano. Entonces, algo que tengan en común los tres, que para conocerlos cada uno se debe hacer una autopercepción.
Sí, porque miren el secundario. Si tú no sabes lo que tienes oculto en un momento de ira, por eso hay personas que uno dice, pero sí, ¿por qué tuvo que reaccionar así? ¿Por qué reaccionó así? Si ella siempre se mostró como una persona callada, como una persona sumisa, ¿y por qué reaccionó de manera tan agresiva? Entonces, si tú te conoces a ti mismo y sabes que te van a atacar, tú sabes que tú puedes tener esa personalidad oculta, que es la agresividad, es lo que te puede llevar a ti a tener autocontrol. Aunque la situación esté difícil, tienes que autocontrolarte para que no saques esa personalidad oculta que tienes, esa característica de la personalidad oculta que tiene. Entonces, eso te dijo nadie, sí. Entonces, miren. Señor, disculpe un momento, le voy a poner un ejemplo, o sea, personal como soy yo. Yo soy muy paciente, calmada y todo eso, pero en el momento de que si cojo esa rabia, que yo sé que voy a actuar diferente, yo lo que hago es mejor me voy y evito hacer o decir cosas que no son como quien dice, no soy yo. Yo tengo esas reacciones, por ejemplo, cuando, le voy a poner un ejemplo, cuando me mienten, ya, entonces 1, 2, 3 veces, mentira. Entonces, como que ya me llega el puntico de que voy a explotar, voy a decir cosas que no son agradables, de pronto voy a ser grosera. Entonces, mejor me callo y me voy donde está la persona, me voy. Ya, no digo nada, calladita, me dice, ya sé que es mentira, calladita, y me devuelvo y me voy y no digo nada, porque sí, entonces ahí sí va a haber problema. Te pones... un autocontrol. Bien, te autocontrola. Esa es una estrategia que ya tú sabes que tienes que utilizar. Bueno, mis amores, seguimos. Señor, bien, dime, Yuli. ¿Quién propuso la teoría de los rasgos? ¿Quién lo propuso? Ajá. ¿De quién estamos hablando hoy? De Gordon Alp. Sí, es que estaba un poquito confundida, entonces no. Él también nos decía que había un ELSE, que las personas tienen ciertas funciones, el en la cual consiste en el autoconocimiento. Todo esto que acabamos de mencionar, los rasgos de la personalidad, nosotros tenemos que hacer un proceso de autopercepción, de autoconocimiento. Cuando él habla del él habla de que las personas tienen que autoconocerse a sí mismas para poder identificar cuáles son esas características de la personalidad que puede favorecer o no favorecer el desarrollo de la personalidad como tal. Él dice que la persona tiene que ser consciente de lo que tenemos de nosotros mismos. Sí, nosotros tenemos rasgos de la personalidad que a veces son bastante, digamos, fuertes, que a veces afectan a las demás personas y nos afectan a nosotros mismos, pero él decía, aquí consiste en que el ser humano se conozca y sea consciente de lo que tiene sobre sí mismo y que él sepa manejar esta situación. Por eso él habló de él se tiene 7 funciones importantes. Ese autoconocimiento tiene 7 funciones importantes que son muy importantes en la vida. Primero, la sensación del cuerpo, conocer nuestra postura corporal. Si nosotros conocemos nuestra postura corporal, nuestros gestos, nuestra manera de... Hay personas que son muy gestuosas, que la parte corporal, al esquema corporal, habla mucho. A veces hay personas que hablan con la mirada, hablan con los ojos. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que conocer. ¿Qué tanto conozco mi esquema corporal? Porque si yo no lo conozco, las otras personas pueden leer en mí ciertas situaciones. Eso es lo que les puede estar sucediendo a Linda. También es importante que conozcamos nuestra identidad propia. ¿Qué es nuestra identidad? ¿Qué es lo que nos define a nosotros? ¿Qué es realmente esas características de la personalidad que son parte de mí?
si soy extrovertida, si soy introvertida, si soy una persona tímida, todo eso tengo que lograr conocerlo. Y un factor importante es la autoestima. Silvana habló que la autoestima es autoconocernos. Cuando yo me autoconozco, cuando yo soy capaz de conocerme a mí misma, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, qué es lo que realmente yo puedo cambiar y qué es lo que no. También la autoestima radica en amarse a sí mismo, a pesar de las dificultades, a pesar de los defectos, a pesar de todo. Nosotros tenemos que amarnos, querernos a nosotros mismos. Es importantísimo. También la extensión del uno mismo. La extensión de uno mismo radica en la comprensión que yo tengo de mí mismo, tolerarme, aceptarme como soy. También la autoimagen es importante, verme bien, sentirme bien, cómo yo me percibo físicamente. Por eso es que esta también influye. A veces cuando una persona tiene baja autoestima, es porque es una persona que no se siente bien con su apariencia física, con su autoimagen. Cuando comienza a decir que está gorda, que está bajita, que tal cosa, se comienza a poner defectos. Entonces eso también hace que la personalidad también sufra algunas transformaciones. El él-se es importante. O si yo no me conozco, mis amores, si ustedes no se conocen, es muy difícil que descubran cuál es su personalidad. Por eso es importante que partan de ustedes. Yo por lo menos sé en qué momento reacciono de tal manera. Es lo que me produce a mí ciertas reacciones. Entonces, eso se logra cuando uno comienza a tener ese control de uno mismo, de sus emociones, de su autoestima, de su propia identidad, de la extensión de sí mismo, de su autoimagen, de la adaptación racial. Hay que adaptarnos racialmente como nosotros somos. Los esfuerzos y las luchas que nosotros propias tenemos que valorarlas. Tenemos que comenzar a valorarnos a nosotros mismos para que nosotros tengamos un buen ser y una buena personalidad. La sensación corporal, a veces nosotros, por lo menos a lo largo de la vida, nosotros sufrimos muchas transformaciones. Cuando somos niños nos sentimos bien, cuando somos adolescentes comenzamos a tener imaginaciones de que yo quisiera ser así, quisiera ser delgado, quisiera ser, o sea, comenzamos a buscar unos atributos físicos. También ese el ser propio, también que a veces nosotros desarrollamos es con los primeros años de vida. Todo esto que yo les acabo de hablar del ser, del conocimiento, se comienza a formar en los primeros años de vida de nosotros. Error que a veces cometen nuestros padres, que nos enseñan todo menos a querernos y a valorarnos a nosotros mismos. Y si nosotros no nos queremos y no nos valoramos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que nosotros reconozcamos cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras habilidades. También es importante que nosotros tengamos, cuando hablamos de esa adaptación racial, tiene que ver con las habilidades para nosotros enfrentarnos de manera afectiva a lo que tiene que ver con la parte de aceptar nuestra raza, de aceptar nuestra forma de color de piel. Entonces, todo eso es importante. A veces nosotros vivimos en un país, Galicia, el país de las maravillas, que todo es bonito, que todo es romántico. Y nosotros también tenemos que conocer cada uno de nosotros, de la autoestima, de todo eso, para poder llegar a una verdadera personalidad. Mis amores, ¿están ahí? Sí, señor, aquí estamos. Estamos escuchando, señor. Señor, eso se puede uno basar a veces que, por lo menos lo que pasa hoy en día, que hay muchos niños que tienen mucha, ¿cómo le digo? Se sienten como muy, como si siempre, ¿cómo le explico la palabra? Como si siempre les estuvieran haciendo bullying en el colegio, porque, no, porque es moreno. A veces muy poco se quiere relacionar con nosotros, o a veces porque a veces viene de una clase social menos, y así sucesivamente siempre, por lo menos esos casos uno los ve en el colegio que muchos niños actúan de esa forma. Entonces eso viene pues desde casa, que uno tiene que inculcarles a ellos que no es así, que ellos también tienen sus capacidades y sus habilidades. Claro,
Es que Gordo nos decía que la personalidad se comienza a formar de los primeros años de vida. Desde que el niño está pequeño, tú tienes que comenzar a formar esa identidad, esa autoestima, esa autoimagen, esa aceptación, que él se conozca a sí mismo. Es que nosotros conocemos a todo el mundo menos a nosotros mismos. Ese es un error grande que nosotros cometemos. A veces no sabemos ni cómo actuamos, ni cómo pensamos, ni qué es, porque nosotros estamos dedicados a conocer al otro. Es que tú eres grosero, nos focalizamos más en los demás y nosotros nos dejamos a un lado. Dime, Juliana. Exacto, señor. O sea, uno como ya persona adulta, sí, tiene que inculcarle a los niños desde pequeño. Por ejemplo, no específicamente, hay personas que le dan a explicar a los niños de una forma no adecuada. Por ejemplo, tú puedes ponerle, está haciéndole bullying a tal persona por ser morena, pero le puedes ejemplo, mira, ¿de qué color es tu ejemplo? ¿De qué color es tu sangre? ¿De qué color es la de él? Ambos son rojas, o sea, ¿qué diferencia hace un color para que lo trates mal? Él es una persona, él siente, tú sientes, y como que a darle a entender de que lo que está haciendo está mal, pero de una forma de que el niño entienda las cosas. Sí, es que desde niño, como dice Julie, desde niño nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos, incluso nosotros nos cometieron un error con nosotros, bueno, conmigo, digamos conmigo, que no nos enseñaron de pronto el verdadero valor que uno tiene como persona, sino siempre nos enseñaron a pensar en la otra persona y no pensar en nosotros mismos. Por lo menos cuando uno no quería dar un juguete, algo tan sencillo, yo no quería dar mi juguete porque era mío, era lo que yo más quería, mi tesoro más preciado, digamos un ejemplo. Entonces decían que no, que tú tenías que compartir ese juguete con la otra persona. Entonces te obligaban a dar ese juguete aunque tú no lo quisieras. Entonces miren que entonces nos enseñaron a pensar más en el otro, cómo se sentía el otro niño, pero no se pusieron a pensar de pronto cómo me sentía yo al darme ese juguete. Entonces ahí se iba fracturando esa autoestima, eso, entre ya uno comenzaba a pensar más en la otra persona y dejaba a un lado lo que uno sentía y lo que uno pensaba. Entonces, eso es lo que hace que de pronto nosotros no tengamos, o algunas personas no tengan ese equilibrio en su personalidad. Y esas características, por eso es que son importantes. La personalidad, mis hijas, es lo más importante que nosotros tenemos y conocerla es aún más importante. Entonces, tenemos que trabajar. Él nos decía que trabajar en nuestra personalidad es fundamental. Miren que él fue el que habló de la personalidad, el primero que habló sobre esto y decía que es muy importante que nosotros los seres humanos conozcamos nuestra personalidad. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Señor, si no es mucha molestia, los 10 minuticos que faltan, yo por lo menos a mí personalmente me gustaría que nos volviera a repetir lo de ¿cómo es? Los rasgos, señor, los rasgos ¿cómo es? Las características, que son las características propias, sería pues bueno porque se parece sencillo, pero a la misma vez es tan complicadito. No sé si soy la única que me pasa. Lo de los rasgos de la personalidad, cardinales, sí, centrales señor. y secundarios. Sí, parecen sencillos, pero están un poquito complicados.